Muchos hombres piensan que para levantarse necesitan la mano de alguien más, un mentor que los guíe, un entorno que los sostenga, una condición perfecta que los empuje. Y claro, esperan la oportunidad, esperan la motivación, esperan el aplauso, pero mientras esperan se quedan quietos. Yo he aprendido algo distinto. El cambio verdadero comienza el día en que dejas de mirar hacia afuera y decides avanzar solo, aunque no haya testigos, aunque no tengas respaldo, aunque nadie crea en ti. Porque el progreso real no depende de quién te acompañe, depende de la fuerza con la que eliges caminar aún en soledad. No necesitas que te salven, necesitas decidir salvarte tú. Y esa decisión, aunque duela, es la que rompe cadenas, la que te libera. Porque un hombre que aprende a luchar solo, en realidad nunca está solo. Siempre va acompañado de su visión, de su carácter y de su destino. Llegó un punto en mi vida donde entendí una verdad dura y liberadora a la vez. Nadie iba a venir a rescatarme. Nadie iba a aparecer con la fórmula perfecta, con las respuestas que esperaba o con la ayuda exacta en el momento justo. Y cuando esa realidad me golpeó, sentí miedo, sentí vacío, pero también sentí una claridad que nunca había tenido. Si nadie venía, entonces todo dependía de mí. Y lejos de hundirme, eso me devolvió el poder, porque ahí empieza la verdadera libertad. Cuando dejas de esperar y decides hacerte cargo de ti mismo, sin excusas ni pretextos. Vivimos rodeados de personas talentosas que se pasan la vida esperando un salvador, un reconocimiento, una señal que nunca llega. Pero la vida no funciona así. La vida recompensa al que se mueve aun cuando no hay camino, al que construye en medio de la herida, al que sigue avanzando aunque esté solo. Yo mismo estuve atrapado en esa espera, mirando a los lados en busca de motivación, pidiendo validación, justificando mi inmovilidad. Hasta que un día me cansé. Me cansé de esperar, de explicarme por qué no hacía nada, de inventar excusas para seguir quieto. Y ese cansancio me empujó a crecer. Empecé a actuar sin pedir permiso, a decidir sin buscar consenso, a enfrentar el miedo con las manos vacías. Y lo descubrí. La soledad no me debilitó, me fortaleció. Porque cuando te sostienes solo, cuando caminas sin muletas, nace dentro de ti una fuerza que no se construye en la comodidad. Claro que todos necesitamos amor, compañía y vínculos, pero hay momentos en los que solo tú puedes levantarte, solo tú puedes empujar tus sueños, solo tú puedes dar el paso que falta. Si no lo haces, vives atrapado en la dependencia, esperando que alguien te dé lo que tú mismo puedes crear. Muchos hombres se esconden en el papel de víctima. Nadie me entiende, nadie me apoya, no tengo contactos, no tengo suerte. Y esas frases suenan reales, pero son cadenas. El mundo no te debe nada y no se va a detener a darte explicaciones, simplemente seguirá avanzando. Si no te mueves con él, te quedas atrás. Por eso, la decisión que cambia todo es esta: salir adelante sin esperar a nadie, sin condicionarte a la aprobación o al rescate ajeno. Tu verdadera fuerza aparece cuando no tienes a quién llamar y aún así eliges levantarte. Tu carácter se forja cuando todo parece en contra y tú decides intentarlo otra vez. Tu grandeza empieza el día en que dejas de esperar y empiezas a construir. Ese es el inicio de un hombre libre, el que avanza con coraje, con decisión y con la voluntad de no pedir permiso para existir. Cuando eliges avanzar sin esperar la mano de nadie, te topas con una verdad incómoda. Vas a tropezar, y no una sola vez, sino muchas. Vas a equivocarte, vas a pagar precios altos por decisiones mal tomadas, vas a sentir que no sabes lo que haces. Y está bien, porque así es como se aprende a sostenerse de pie sin depender. La fuerza no se construye en la teoría ni en la comodidad, se forma a base de cicatrices, a base de errores que duelen. Lo que te fortalece no es la perfección, sino la capacidad de seguir de pie cuando todo parece derrumbarse. Yo mismo lo aprendí de la manera más dura. Pensé que podía con todo, que no necesitaba de nadie, y fue el orgullo el que me enseñó humildad. Descubrí que sí puedo con todo, pero no al mismo tiempo. Que caminar solo no significa que no duela ni que sea ligero. Significa cargar doble, asumir el peso y aún así avanzar. Y en esos momentos en los que estás frente a tus propios errores, sin a quién culpar, surge una transformación. Te ves obligado a hacerte responsable, a mirar de frente lo que hiciste y preguntarte con honestidad: ¿qué me falta por aprender?
¿Dónde me traicioné? ¿Qué parte de mí debo fortalecer? Son preguntas incómodas, sí, pero son las que te hacen crecer, porque dejan de importar las excusas y lo único que cuenta es lo que haces con lo que te pasó. Y cuando entiendes esto, dejas de temerle al error. Lo usas como brújula, como señal, como entrenamiento. Cada tropiezo se vuelve un mapa que te guía hacia una versión más sólida de ti. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando ya no dependes de la ayuda ajena, tampoco te esclaviza el juicio ajeno. Ya no te detiene el miedo al ridículo ni la aprobación de nadie, porque entiendes que equivocarte no es el final, es solo el filtro que separa a los que se atreven de los que solo hablan. He cometido errores caros, en negocios, en relaciones, en decisiones que me hicieron retroceder años. Pero nunca me detuve, porque cada caída me enseñó a caer mejor, a levantarme más rápido, a pensar con más claridad y a fortalecer mi voluntad. Y eso vale más que cualquier consejo. La mayoría se pasa la vida esperando el momento perfecto, la señal, el permiso de alguien más. Ese momento nunca llega. Nadie va a asumir las consecuencias por ti, solo tú. Y si la carga es tuya, también lo es el poder de rehacer tu camino, de equivocarte y volver a empezar, de seguir aún cuando nadie te aplauda. Esa es la verdadera fuerza, no la del que nunca cae, sino la del que se levanta siempre, aún herido, aún confundido. Porque salir adelante sin ayuda no es hacerlo todo bien, es avanzar incluso cuando todo parece mal. Es confiar en tu criterio, en tu instinto, en tu resiliencia. Cada paso, aunque torpe, aunque incierto, te convierte en un hombre capaz de nadar en aguas turbias sin esperar un salvavidas. Y cuando logras eso, cuando ya no te asusta la tormenta, es porque entendiste que aprendiste a luchar solo. Salir adelante por tus propios medios significa también aprender a convivir con un vacío que pocos soportan, el silencio. Ese silencio que aparece cuando no tienes a quien contarle tus dudas, cuando no hay palabras de aliento que te sostengan, cuando afuera todo parece quieto pero dentro de ti hay una lucha constante. Y ese silencio, si no lo comprendes, puede volverse una carga insoportable. Pero si aprendes a escucharlo, descubres que no está ahí para hundirte, sino para moldearte, porque en medio de esa calma incómoda empieza a emerger tu verdadera voz. No la voz prestada de otros, no la que busca aprobación, sino la tuya, la que te habla sin adornos, sin excusas, sin necesidad de convencer a nadie. Es ahí, cuando no hay ruido externo, cuando empiezan a aparecer las preguntas que realmente importan. ¿Esto lo quiero de verdad? ¿Estoy caminando por convicción o solo por miedo? ¿Estoy honrando mis principios o me estoy traicionando en nombre de la productividad? Son preguntas que duelen, pero que también te orientan. Porque no basta con resistir, hace falta avanzar en la dirección correcta. No sirve desgastarse por metas que no son tuyas, por sueños que nunca nacieron en tu corazón. Y el silencio, aunque incómodo, es el espacio donde te das cuenta de esas cosas. Es donde dejas de correr sin sentido y empiezas a moverte con intención. Yo aprendí a transformar ese silencio en un aliado, a usarlo como un espejo que me obligaba a escucharme con paciencia y a descubrir recursos internos que ni sabía que tenía. Intuición, claridad, coraje, sensibilidad. Cuando no tienes a quién acudir, te ves obligado a acudir a ti mismo, y ahí te das cuenta de que no eras tan débil como pensabas. Descubres que puedes resolver, que puedes sostenerte, que puedes mantenerte en pie aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Esa fuerza no la compras, no te la enseñan en libros, no la heredas. Esa fuerza se construye en soledad, en el silencio, en la intimidad contigo mismo. Muchos temen estar solos porque creen que la soledad los va a quebrar. Pero la soledad no rompe a nadie. Lo que rompe es no tener un propósito, vivir solo para agradar, para llenar expectativas ajenas, para huir del juicio de los demás. Cuando encuentras tu dirección, la soledad deja de doler y empieza a ser fértil. Se convierte en espacio creativo, en fuerza interior, en claridad. No necesitas ruido para avanzar, necesitas enfoque. Y el enfoque no llega con más voces, sino con menos distracciones. Cada paso que das sin aplausos, cada decisión que sostienes sin pedir opinión, cada batalla que atraviesas en silencio, va cincelando tu carácter. Porque los hombres que salen adelante no nacen con privilegios,
Se forman en ese silencio que asusta a muchos, en esa calma que otros llaman vacío, y cuando finalmente llegan, no lo deben a nadie, solo a sí mismos, y esa es la mayor libertad que se puede alcanzar. Salir adelante por tus propios medios también significa romper con la ilusión de que algún día vas a sentirte completamente preparado, porque ese día nunca llega. Siempre habrá dudas, siempre habrá miedo, siempre parecerá que falta algo. Y esperar a estar listo no es prudencia, es otra forma de posponer. Yo mismo caí en esa trampa, gasté años puliendo planes, esperando la confianza perfecta, afinando detalles como si un día el escenario fuera a alinearse a mi favor. Pero entendí algo clave. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después. No caminas porque ya tienes seguridad, caminas y en ese movimiento la seguridad nace. Ese cambio me obligó a lanzarme con lo que tenía, aún con miedo, aún con vacíos. Decidí apostar por proyectos sin garantías, tomar decisiones sin certezas, soportar críticas con la piel todavía sensible. Sí, dolió. Sí, pesó. Pero descubrí que mi capacidad de adaptarme era más grande que cualquier plan perfecto que nunca ejecutaba. Comprendí que no se trata de tener todo claro, sino de aprender a ajustar sobre la marcha, de levantarse más rápido cada vez que caes, de confiar en que siempre encontrarás cómo resolver lo que venga. Los hombres que avanzan solos no lo hacen porque tienen todas las respuestas, lo hacen porque creen que, pase lo que pase, encontrarán una. Y esta es la verdad incómoda que pocos aceptan. Si de verdad quieres avanzar, tienes que empezar antes de sentirte preparado. Tienes que moverte, aunque la voz tiemble, aunque no sepas cómo terminarás lo que empezaste. Porque si esperas la seguridad total, te quedarás esperando para siempre. El plan perfecto no existe. Lo que existe es el primer paso. Y ese primer paso suele ser torpe, inseguro, incómodo, pero es el que abre la puerta. No hay crecimiento sin riesgo, no hay avance sin incomodidad. Por eso este espacio existe, para recordarte que no eres el único que lucha en silencio, que a veces la batalla más dura es contra tus propias excusas. Suscríbete si sientes que este mensaje es para ti, porque aquí hablamos de esa guerra invisible que no todos comprenden, pero que tú conoces bien. Y dime en los comentarios, ¿qué área de tu vida llevas postergando solo porque crees que aún no estás listo? Escríbelo, porque el simple hecho de declararlo puede ser el inicio. Yo aprendí que nadie te va a garantizar éxito, nadie va a darte permiso, nadie puede asegurarte que no fallarás, pero sí puedes garantizar una cosa, que lo vas a intentar, que vas a persistir, que vas a moverte aunque duela. Porque lo valioso nunca se esconde en la comodidad, siempre está detrás del miedo. La vida no premia al que espera, premia al que se lanza. Empieza hoy, no porque ya tengas todo, sino porque ya esperaste demasiado. Tu futuro está cansado de verte dudar. Empieza incluso incompleto, incluso con miedo, porque esa acción, aunque pequeña, es la que te revela que ya eres suficiente para construir lo que sueñas. Y prepárate para otro aprendizaje crudo. No todos querrán verte crecer. Muchos minimizarán tus logros. Otros cuestionarán tus decisiones. Algunos desaparecerán justo en el momento que más esperabas que estuvieran. Duele. Duele descubrir que quienes llamabas aliados o incluso familia se apartan cuando empiezas a avanzar de verdad. Pero entendí que crecer incomoda. Incomodas al que no se mueve, al que no se atreve, al que necesita que tú sigas siendo pequeño para justificar su inercia. Si no comprendes esto, vas a frenar tu avance para no incomodar, vas a sabotearte para no perder pertenencia, y ahí está el mayor peligro, encogerte para que otros no se sientan incómodos con tu crecimiento. Yo elijo otra cosa, prefiero la soledad de avanzar a la compañía de quienes solo me quieren estancado. Porque no hay nada más destructivo que rodearte de personas que te aplauden mientras no lo superes. Salir adelante por tu cuenta no es únicamente un esfuerzo físico o económico, es un duelo emocional profundo. Es despedirte de las versiones que tenías de ciertas personas, es aceptar que relaciones que creías firmes se diluyen cuando ya no encajas en la imagen que tenían de ti. Pero ese duelo también es limpieza. Es la vida mostrándote, sin anestesia, quién realmente está contigo y quién solo estaba presente mientras eras débil o manejable. Porque cuando empiezas a fortalecerte, no todos lo celebran. Algunos se incomodan, otros se alejan y otros se muestran tal como son. Eso no significa que tengas que endurecerte ni desconfiar de todo, significa que debes despertar. Despertar a la realidad de que no necesitas el permiso de nadie para avanzar, de que no tienes la obligación de arrastrar vínculos que ya cumplieron su papel en tu vida.
Entender que el precio del crecimiento muchas veces es soltar viejas lealtades y que está bien, porque cada persona que se va deja un espacio abierto para nuevas conexiones, personas que sí estén alineadas con tu nueva versión, que no se asusten con tu ambición, que no se ofendan con tu disciplina, que aplaudan tu evolución en lugar de resistirla. Esa conciencia te da libertad, libertad para avanzar sin miedo a incomodar, para crecer sin pedir aprobación, para recordar que tu camino no es democrático, no necesita votos, solo decisiones. Porque mientras vivas atado a la validación externa, avanzarás con el freno puesto. Pero cuando cortas esa dependencia, cuando dejas de encogerte para no molestar a nadie, entonces puedes expandirte, entonces puedes construir una vida auténtica, que te represente de verdad y no dependa de sostener versiones viejas de ti. No todo el mundo entenderá tu proceso, y no tienen por qué hacerlo. No todos caminarán contigo. Y no pasa nada, porque este viaje no se mide por la cantidad de gente que te acompaña, sino por la claridad con la que avanzas, incluso si lo haces solo. Porque en ese espacio donde descubres que no necesitas compañía obligada, aparece la verdad más poderosa: contigo es suficiente. Y aquí aparece un principio irrompible. La autodisciplina no es opcional cuando decides salir adelante por tu cuenta, es el cimiento de todo. Porque cuando no hay supervisores, cuando no hay nadie que te motive o te empuje, lo único que queda es tu capacidad de hacer lo que corresponde aunque nadie lo vea. Al inicio duele, porque venimos entrenados para reaccionar a la presión externa, una fecha límite, una mirada, una exigencia. Pero cuando eliges ser el arquitecto de tu propia vida, entiendes que tu disciplina tiene que nacer de ti, sin testigos, sin aplausos, sin necesidad de que alguien lo confirme. Yo lo aprendí cuando comencé a trabajar en silencio, sin anunciar mis planes, sin prometer nada a nadie. Al principio fue extraño, no había felicitaciones ni reconocimientos. Solo estaba yo y el día que tenía por delante. Pero ahí descubrí mi verdadero carácter, porque la disciplina no es levantarte temprano un lunes cualquiera, es levantarte siempre. No es cumplir cuando todos te observan, es cumplir cuando nadie sabe lo que haces. Y esa constancia, invisible al inicio, es la que te transforma. La disciplina se convierte en tu sostén, en tu verdadero respaldo cuando estás solo. Es la voz que te dice que sigas cuando todo en ti quiere rendirse. Es el recordatorio que te obliga a madrugar cuando la cama parece más atractiva. Y cuanto más la fortaleces, más libertad te da, porque la gente cree que la disciplina es cárcel, pero es lo contrario. La disciplina es la llave que te libera del autoengaño, del arrepentimiento, del sabotaje. Te da paz, porque sabes que hiciste lo que debías aunque nadie lo notara. Pregúntate con honestidad: ¿estás actuando como alguien que quiere crecer o solo como alguien que quiere sentirse cómodo? Porque si de verdad quieres avanzar, tendrás que hacer cosas que incomoden. Tendrás que renunciar al placer inmediato, madrugar cuando preferirías dormir, mantener el paso cuando preferirías abandonar. Eso es disciplina. Esa disciplina incómoda, silenciosa, que al inicio no luce, pero que un día se convierte en la base de todo lo que logres. Porque la vida no se construye con discursos, se construye con esa decisión repetida de levantarte, avanzar y sostenerte, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te vea. Aprender a salir adelante sin depender de nadie también significa enfrentarse a algo que la mayoría evita: resolver tus propios problemas. Y no me refiero únicamente a los grandes dilemas de la vida, sino también a lo simple, lo rutinario, lo inesperado, desde arreglar una falla en casa hasta manejar un derrumbe emocional sin tener a quien acudir. Porque cuando no hay hombros donde apoyarse ni alguien a quien transferir la carga, la única opción es mirar de frente la dificultad y enfrentarte con lo que sabes, con lo que tienes a mano y con la disposición de aprender lo que haga falta. Esa escuela forzada, aunque incómoda, se convierte en una de las experiencias más formativas, porque poco a poco te transforma en alguien mucho más hábil, mucho más sólido que el promedio. Yo pasé por ese proceso. Antes necesitaba apoyo constante para todo. Preguntaba, pedía, esperaba que otros resolvieran lo que yo no quería enfrentar. Pero un día empecé a buscar las respuestas por mi cuenta. Me puse a leer, a investigar, a probar aunque fallara, a mancharme las manos hasta encontrar soluciones. Y descubrí algo que me cambió para siempre. Cada problema enfrentado en solitario despierta un recurso escondido dentro de ti. Cada obstáculo que superas solo te hace más práctico, más ingenioso, más seguro. Y esa suma de aprendizajes, aunque parezcan pequeños, termina construyendo un poder silencioso, la capacidad de arreglártelas en cualquier terreno,
porque el hombre que sabe adaptarse, que encuentra salidas donde otros solo ven muros, es el que nunca se detiene. Claro, este camino no es fácil. Resolver sin ayuda significa frustrarte, equivocarte más veces de las que quisieras, invertir horas en intentos que parecen inútiles. Significa cargar con el peso de saber que, si algo no funciona, no hay excusas ni culpables externos, todo recae sobre ti. Y aunque esa verdad incomoda, también es lo que más te fortalece, porque entiendes que si la responsabilidad es tuya, también lo es el poder de cambiar las cosas. Y ese descubrimiento debería llenarte de fuerza, no de miedo. Con el tiempo pasa algo increíble. Cuando desarrollas la habilidad de solucionar por ti mismo, tu confianza se dispara. Empiezas a caminar con otra postura, con la seguridad de que, ocurra lo que ocurra, vas a encontrar un camino. Te vuelves más calmado en medio del caos, más claro en la incertidumbre, más eficaz cuando la presión aumenta. Ya no dependes de que alguien llegue a salvarte, ni de que las circunstancias sean perfectas. Sabes que puedes sostenerte tú mismo. Y en un mundo lleno de personas que se derrumban ante la primera dificultad, eso te convierte en un faro, en alguien que inspira sin necesidad de decirlo. Por eso, cada vez que la vida te ponga frente a un obstáculo y no haya nadie para ayudarte, cambia tu mirada. No lo veas como un castigo, míralo como tu campo de entrenamiento. Ahí es donde se templa tu carácter, donde se pule tu resiliencia, donde aprendes a responder con inteligencia y no con quejas. Porque al final no llega más lejos el que menos problemas tiene, sino el que aprende a enfrentarlos mejor, el que insiste, el que se levanta una y otra vez y se atreve a seguir, incluso cuando parece imposible. Un hombre que aprende a resolver por sí mismo es un hombre que nunca se paraliza, porque sabe que, sin importar el obstáculo, siempre encontrará la manera de cruzarlo. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay tormenta que te pueda detener. Cuando decides salir adelante sin apoyo, tarde o temprano te toca pasar por una de las pruebas más duras. Aprender a sostenerte emocionalmente en tus días más oscuros. Porque no importa cuán claro tengas tus metas, cuánta disciplina hayas cultivado o qué tan fuerte quieras parecer, siempre habrá momentos en los que el cansancio te derrumbe, en los que dudes de ti, en los que sientas que nada de lo que haces tiene sentido. Y si en esos instantes no tienes un centro emocional sólido, lo más probable es que te rindas justo cuando estabas a un paso de avanzar. Esa fue una de mis lecciones más crudas. Comprendí que regular mis emociones sin depender de nadie era un acto de madurez absoluta, el cimiento silencioso que sostiene todo lo demás. Aprendí a contenerme cuando no tenía con quién desahogarme. Aprendí a respirar hondo antes de explotar, a volcar mi rabia y mi tristeza en un papel antes de herir a alguien, a llorar sin sentir vergüenza. Descubrí que la fortaleza emocional no consiste en no sentir, sino en decidir qué hacer con lo que sientes. Y esa habilidad, la de gestionar tu mundo interno, es lo que evita que te destruyas mientras avanzas. Porque no nos engañemos, un hombre puede ser disciplinado, puede tener metas grandes y una voluntad de hierro. Pero si no sabe manejar la frustración, el miedo, la rabia o la tristeza, esas emociones lo acaban frenando. A veces no es el trabajo lo que te agota, es lo que cargas por dentro. Esa decepción no resuelta, esa inseguridad que escondes, esa ira que nunca expresaste. Todo eso se acumula como un peso invisible que te roba energía. Por eso empecé a darme tiempo para procesar lo que sentía, a observarme sin reaccionar de inmediato, a crear rituales sencillos pero poderosos, escribir, quedarme en silencio, entrenar, meditar, no como moda, no como frases vacías, sino como actos de supervivencia emocional, porque comprendí que si mi mente se desbordaba, mi cuerpo y mis metas lo iban a pagar caro. Y lo más revelador fue que, al aprender a sostenerme yo mismo, dejé de ser emocionalmente dependiente. Ya no necesitaba que alguien me escuchara para validarme, ya no esperaba que otros cargaran con mis heridas, ya no pedía que me rescataran cuando caía. Yo mismo empecé a construir esa red interna que me sostenía en mis peores días. Y desde ese momento, todo cambió. Mi avance ya no dependía del ánimo del día, ni de las reacciones de nadie, sino de la estabilidad que había cultivado dentro de mí. Esto no significa volverse frío ni insensible, significa aprender a ser firme. No es reprimir lo que sientes, es comprenderlo, procesarlo y transformarlo, porque tus emociones no son el enemigo, son señales. Y cuando sabes leerlas sin dramatizar, se convierten en combustible, en guía, en fuerza.
El hombre que logra sostenerse en silencio durante sus peores batallas es el que puede sostener cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier sueño, porque ya no está a merced de su caos, se convirtió en dueño de sí mismo. Y cuando llegas ahí, todo lo demás es posible. Nunca subestimes este punto. Puedes tener la técnica, la preparación, la disciplina externa, pero si cada emoción te arrastra, si cada bajón dicta tus decisiones, sigues siendo esclavo. La verdadera libertad empieza dentro. El día que decides sentir, pero no dejar que eso marque tu destino, porque al final no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Y cuando entiendes eso, puedes seguir avanzando siempre, aunque duela, aunque no haya nadie a tu lado, incluso en tus peores momentos. Salir adelante sin que nadie te respalde exige tomar una de las decisiones más duras, aprender a vivir con un enfoque total o dejarte consumir por la dispersión que arrastra a la mayoría. Porque cuando no cuentas con una red de apoyo, no tienes margen para malgastar energía. No puedes regalar tu atención a distracciones huecas, a comparaciones inútiles, ni a hábitos que te alejan 1 centímetro de tu propósito. Avanzar solo significa convertir tu atención en un tesoro, aprender a decir que no, aunque duela, a todo lo que no construya, a todo lo que te roba tiempo, a todo lo que parece urgente pero no es importante. El hombre que camina sin compañía, si no camina con claridad, termina perdido. Cada distracción le cuesta el doble porque no hay nadie que lo sostenga, no hay un respaldo que lo empuje de regreso. Su único soporte es su dirección, y si la pierde, lo pierde todo. Yo lo viví. Pasaba horas ocupándome en cosas que no me acercaban a nada real, conversaciones vacías, proyectos que no estaban alineados conmigo, contenido consumido por inercia, rutinas automáticas que me hacían sentir activo, pero en realidad me mantenían estancado. Y ahí comprendí algo que cambió mi mentalidad. Si no proteges tu atención, alguien más la va a controlar por ti. Avanzar sin ayuda no es solo moverte por tu cuenta, es saber exactamente hacia dónde vas y blindar tu mente de todo lo que no encaje con tu visión. Eso implica renuncias, decir que no a lo cómodo, alejarte del ruido, cortar con lo que solo entretiene, aunque en el momento se sienta bien. Y claro, duele. Duele decirle adiós a hábitos fáciles, duele apagar distracciones que alivian, duele quedarte solo con lo que importa. Pero entendí que ese dolor es el costo del enfoque, y el enfoque es el precio de avanzar de verdad. Por eso empecé a ordenar mis días con una precisión casi quirúrgica. Me levantaba más temprano, organizaba mis horas en bloques, entrenaba mi cuerpo y mi mente como si fueran mis armas principales, eliminaba actividades que me drenaban aunque fueran atractivas. Y cada una de esas decisiones pequeñas reforzaba mi identidad. Me repetía, tú no estás aquí para pasar el tiempo, estás aquí para construir algo grande. Y si caminas solo, necesitas ser el doble de firme, el doble de disciplinado, el doble de intencional que los demás. La recompensa es evidente, porque el enfoque genera resultados, acelera tu avance, multiplica tu energía. Mientras los demás reparten su fuerza en 100 direcciones, tú concentras la tuya en una sola. Mientras otros dudan, tú ejecutas. Mientras algunos esperan opiniones, tú confías en tu propio criterio. Y eso se nota, en tu mirada, en tu postura, en tu progreso. No hay nada más poderoso que un hombre enfocado que no necesita que lo arrastren. Así que si hoy te toca caminar solo, no te pierdas en el ruido. Afila tu visión como si fuera tu única arma. Protege tu tiempo como si fuera oro. Saca de tu vida, sin piedad, todo lo que no sume. Porque un hombre claro, aunque esté en silencio, aunque no tenga apoyo, aunque avance entre dudas, siempre llega más lejos que los demás. Y eso es porque sabe una verdad simple. La claridad es su mayor ventaja y su propósito vale más que cualquier excusa. Y al final, cuando miras hacia atrás, descubres que salir adelante sin ayuda no fue una condena. Fue el mayor privilegio de tu vida, porque el hombre que se forja solo, que camina sin muletas, que construye a pulso, aunque empiece con las manos vacías, termina teniendo lo que nadie puede regalarle, una confianza feroz en sí mismo, una fe que no se rompe y una fuerza que no depende de nada externo, ni de la suerte, ni del clima, ni de los aplausos de otros. Es una fuerza que nace de haber resistido en el momento en que lo más fácil era rendirse, de haberse mantenido en pie cuando todo parecía empujarlo hacia abajo, de haber seguido cuando nadie lo miraba, cuando nadie lo esperaba, cuando nadie lo entendía. Esa fortaleza no se hereda, no se compra, no se improvisa.
Se gana paso a paso, golpe tras golpe, cicatriz tras cicatriz. Un día te miras al espejo y ya no ves a alguien que necesita aprobación para moverse. Ves a un hombre distinto, un guerrero, un constructor, alguien que tomó el control de su destino. Ves a alguien que no necesita demostrar nada porque ya se lo demostró todo a sí mismo. Y ese es el cambio más profundo. Dejas de correr detrás de lo que creías que te faltaba y empiezas a atraer lo que realmente mereces. Dejas de rogar y comienzas a decidir. Dejas de sobrevivir y empiezas a liderar. El hombre que aprendió a salir adelante sin ayuda se convierte en ejemplo. Su sola presencia transmite fuerza. Su palabra tiene peso. Su mirada no pide compasión, transmite propósito. Y no porque se crea mejor que nadie, sino porque sabe exactamente cuánto costó llegar hasta ahí, porque recuerda los días en que tuvo que levantarse solo, sin hombro donde apoyarse, sin testigos de sus batallas, y aún así lo intentó una vez más. Esa historia no se escribe con comodidad, se escribe con esfuerzo, con heridas, con coraje, y entonces comprendes algo, que no fue injusto que nadie apareciera a salvarte, fue necesario. Porque si alguien hubiera allanado tu camino, jamás habrías descubierto tu verdadera capacidad. Si te hubieran rescatado, no habrías desarrollado la fuerza que ahora te sostiene. Si todo hubiese sido fácil, serías frágil, y no lo eres. Eres fuerte porque caminaste solo, porque lloraste en silencio, porque te caíste y nadie te levantó, porque nadie aplaudió tu lucha y aún así lo lograste. Eso es grandeza, eso es libertad, eso es poder real. Y quiero que te lo lleves muy claro. Si ahora mismo estás en ese proceso, si te sientes solo, si nadie cree en ti, si todo parece cuesta arriba, no te detengas. No lo hagas por ellos, hazlo por ti, por el hombre en el que te estás convirtiendo, porque cada paso que das sin ayuda es respeto propio. Cada obstáculo que cruzas sin compañía es una carga menos en tu camino. Cada noche que sobrevives sin rendirte es una victoria que te pertenece solo a ti. Y llegará un día en el que mires atrás y agradezcas que nadie vino, porque si alguien lo hubiera hecho, jamás habrías llegado a ser quien eres ahora. Pero hoy lo eres todo. Eres fuerza, eres visión, eres propósito. Y lo más emocionante es que esto apenas comienza. Así que sigue. Avanza con el pecho lleno de cicatrices y el alma llena de dirección. Porque lo que estás construyendo no se derrumba, porque lo que siembras hoy dará fruto, porque tú, sin ayuda de nadie, ya estás venciendo, y esa victoria, hermano, nadie te la va a quitar jamás.
Una barca di carta, che l'acqua che c'è dentro è tutta. Non c'è vento, non c'è vento. Si muove per un niente, per uno spostamento d'aria. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Un viaggio di fortuna, non si è mai pronti quando arriva. Non c'è scelta, non c'è scelta, l'anima si arrende, lo stomaco si chiude a tutto. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara.